Capítulo 1. Confesando a Rise Kamishiro desde el principio Tokio, Distrito 20. Así que realmente transmigré. Observando sus alrededores desconocidos pero extrañamente reconocibles, Amaa Byakuya salió de su breve contemplación con una comprensión clara de lo que había pasado. Lo que realmente lo confirmó fue la joven que parecía imposiblemente familiar. Largo cabello morado sedoso caía por su espalda, atado con una cinta en forma de orejas de conejo. Gafas de marco rojo reposaban en su nariz, un vestido blanco abrasando su figura alta y elegante. Desprendía el aire de una belleza refinada e intelectual. Ese cabello morado, esos ojos morados, ¿no es esa Rise Kamishiro? El lugar donde Byakuya se encontraba era anteícula llamada Cafetería del Distrito Pacífico. Lo último que recordaba era ser obliterado por un camión, luego oscuridad, y ahora, esto. Claramente, había aterrizado en el mundo de Tokyo Ghoul. Habiendo visto la serie, reconoció tanto a Rise Kamishiro como esta cafetería instantáneamente. Ding. El anfitrión ha activado exitosamente el sistema. Fusión predeterminada. Uchiha Madara. Una voz fría y mecánica resonó de repente en su mente. Una interfaz del sistema se materializó frente a sus ojos. Anfitrión. Amaa Byakuya. Identidad. Humano. Edad. 18. Objetivo de fusión. Uchiha Madara. Progreso de fusión. LB1, 0, 100. Equipo. Ninguno. Habilidades. Sharingan de un Tomoe, células de Hashirama LB1, Taijutsu LB1, Ninjutsu rango C estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego, Ninjutsu rango C estilo fuego. Técnica de flor de fénix, Ninjutsu rango C estilo fuego. Técnica de llama de dragón, Ninjutsu rango D. Técnica de parpadeo corporal. Puntos de fusión. 0. Tienda del sistema. Bloqueada. Byakuya sintió una oleada de emoción. Realmente obtuve los poderes de Madara. Y a medida que su progreso de fusión aumentara, seguramente desbloquearía aún más habilidades de Uchiha Madara. El sistema también le dio algo de información adicional. A pesar de haber transmigrado a este cuerpo, ahora poseía ciudadanía legítima de Tokio y japonés fluido. ¿Cómo? El sistema aparentemente podía hacer cualquier cosa. Mientras Byakuya aún procesaba la interfaz, Rise Kamishiro lo miró y sonrió, una expresión dulce y recatada que prácticamente desprendía elegancia. Pero él sabía mejor. Detrás de esa fachada gentil e intelectual acechaba un Ghoul Vicious, un devorador de atracones calificado S. En este mundo, criaturas llamadas Ghouls caminaban entre la humanidad. Casi indistinguibles de los humanos en apariencia, se alimentaban de carne humana, no podían consumir comida normal, y poseían fuerza muy superior a la de la gente común. La mayoría de los Ghouls ya eran brutales por naturaleza. Rise Kamishiro estaba entre los peores de ellos. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Ignorar la sonrisa de Rise Kamishiro. Recompensa. Un punto de fusión. Opción 2. Mirarla amenazadoramente y gritar ¿qué estás mirando? Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 3. Acercarte y confesarle tu amor a Rise Kamishiro apasionadamente. Recompensa. 50 puntos de fusión. Byakuya estudió las tres opciones por un momento, luego tomó su decisión. Se levantó y caminó directamente hacia ella. Bajo la mirada ligeramente perpleja de Rise, habló con absoluta sinceridad. Señorita, desde el momento en que te vi por primera vez, me enamoré a primera vista. Dios, me estoy dando cringe a mí mismo. Su voz se oyó por toda la cafetería, atrayendo la atención de casi todos los presentes. Lo miraron con expresiones que iban desde perplejidad hasta incredulidad. Lo que la mayoría de la gente no se daba cuenta era que la mayoría de los clientes aquí eran Ghouls. Ocasionalmente, un humano entraba por error, pero gracias a las reglas establecidas por el Ghoul calificado SSS que administraba el Distrito 20, ningún Ghoul dañaría a humanos que entrarán por accidente a la tienda. Como todos eran Ghouls, sabían exactamente que era Rise Kamishiro realmente. Ver a un humano confesarse a esta devoradora de atracones ese codiciosa y salvaje. Sus reacciones internas no podían ser menos que espectaculares. Algunos Ghouls ya compadecían al pobre chico. Su destino iba a ser horrífico. Byakuya sintió la incomodidad agudamente, pero por 50 puntos de fusión. Una pequeña vergüenza no era nada. La conocía por dentro y por fuera. Confesarle no era tan mortificante como podría parecer. Después de todo, no lo rechazaría como lo haría una chica normal. Solo lo vería como comida. No rechazo significaba menos incomodidad. La lógica era extraña, seguro, pero tenía sentido. Ding. El anfitrión ha completado la opción 3. Recompensa. 50 puntos de fusión.
Lo conseguí. Byakuya se sintió vindicado. Solo 50 puntos más y alcanzaría el EV2, desbloqueando más poderes de Madara. En un mundo tan peligroso como Tokyo Ghoul, necesitaba la fuerza para protegerse. De lo contrario, terminaría como la cena de algún Ghoul, ¿y qué clase de transmigrador patético sería ese? Su confesión repentina claramente había tomado a Rise por sorpresa. La sorpresa parpadeó en su rostro. «Está bien entonces», dijo, manteniendo su porte refinado y de dama con una sonrisa gentil. «Si realmente te gustó tanto, tal vez podríamos intentar salir». Eso fue rápido. Byakuya no había esperado que aceptara tan fácilmente. Había asumido que jugaría a hacérsela difícil por un rato. Probablemente piensa que me veo delicioso y quiere hincarme el diente lo antes posible. Cualquiera que fuera su razonamiento, conocía su objetivo final. El único objetivo de Rise Kamishiro era devorarlo. «Eso es maravilloso», dijo Byakuya, su expresión alegrándose. «Pero aún no sé tu nombre», Rise estaba actuando. Él también. Claro, ya había asegurado los puntos de fusión. No había mucho punto en continuar interactuando con ella. Pero ¿y si pasar tiempo con Rise activaba más selecciones divinas y producía aún más puntos? Eso lo haría valer la pena. «Soy Rise Kamishiro. ¿Y tú?» «Ama a Byakuya». Y así, se convirtieron en pareja. Parecía repentino, casi absurdo, pero ambos tenían agendas ocultas. Capítulo 2. Un beso indirecto. «Bueno entonces, Kamishiro-san, me sentaré a tu lado». Byakuya se acomodó sin vergüenza en el asiento junto a Rise, actuando perfectamente natural sin rastro de incomodidad. Honestamente, empezar a salir repentinamente con Rise Kamishiro incluso si era falso estaba resultando bastante interesante. La parte interesante era conocer su verdadera naturaleza. Claro, eventualmente encontraría alguna forma de comérselo, pero ¿qué pasaba entre ahora y entonces? Eso valía la pena esperar. Mientras no se pasara de la raya, estaría bien. Rise nunca lo atacaría abiertamente en ante Ikuno con el gerente, siendo ese Ghoul calificado SSS, el búho no matador, que servía como supervisor del Distrito 20. «Llámame Rise». Ella lo corrigió inmediatamente. «Estamos saliendo ahora». «¿Por qué tan formal?» «Está bien, Rise-san». Byakuya asintió. Su repentina relación ya había causado bastante revuelo en la cafetería. Los clientes intercambiaban miradas y susurraban entre sí, aunque nadie intervenía directamente. Pocos ghouls aquí se atrevían a contradecir a Rise Kamishiro. Detrás del mostrador, una chica con cabello corto azul morado en uniforme de empleada Touka Kirishima no pudo evitar mirar hacia Byakuya y Rise. La conversación entre Byakuya y Rise fluyó fácilmente, en gran parte porque ambos trabajaban activamente para mantenerla. «¿Tienes algún pasatiempo?», preguntó Rise. «Creo que deberíamos conocernos los intereses mutuos. Vamos a ver, leer, manga, y escuchar música que me gusta». Mientras Byakuya seguía el juego, estos pasatiempos eran realmente genuinos. «Para libros, realmente me gustan las obras de Takatsuki-sensei». Esa parte era estratégica mencionar las novelas de Sen Takatsuki. «¿Takatsuki-sensei? Qué coincidencia, yo también amo su trabajo». La sonrisa de Rise se iluminó, como si realmente compartiera su gusto. Por supuesto, simplemente estaba reflejando sus preferencias para atraer lo más profundo. Si hubiera nombrado a cualquier otro autor, habría dicho que lo amaba igual. Viéndola actuar impecablemente, Byakuya no pudo evitar pensar: «Esta mujer es aterradora». Si fuera algún chico desprevenido que no conociera su verdadera naturaleza, lo tendría envuelto alrededor de su dedo en poco tiempo justo antes de convertirlo en cena. «¿Qué libro recomendarías más, Byakuya-kun?» «Solo he empezado a leer su obra recientemente». Diría que Takatsuki-sensei alcanzó su pico con su debut. Carta a Kafka es lectura esencial. Su último, El Maguffin del hombre colgado, también es brillante. Oh, conozco Carta a Kafka. El truco de la carta fue tal giro. Sus colecciones de cuentos cortos también son geniales, como Arcoiris monocromo. Su conversación era impecable. Para cualquier observador externo, parecían una pareja con química genuina. Lástima que todo fuera un acto. Entonces, ¿qué hay de preferencias de sabor? Rise cambió abruptamente de tema. «Perdón. ¿Prefieres tu café negro, Byakuya-kun? ¿O con azúcar? ¿Poco? ¿Mucho?» «Lo prefiero negro». «¿En serio?» «El mío me gusta un poco dulce». Rise levantó su taza, una sonrisa melosa en sus labios. «¿Quieres probar el mío? Podrías descubrir que te gusta». Para cualquier joven ingenuo, este movimiento sería devastador. ¿Cuántos podrían mantener la compostura en una situación así?
Si Byakuya no supiera exactamente qué era Rise, dudaba que incluso él pudiera resistir su encanto. Pero como las cosas ya habían llegado tan lejos, retroceder no era una opción. Aceptó la taza de sus manos y tomó un pequeño sorbo, sus mejillas sonrojándose ligeramente a pesar suyo. Din. El anfitrión ha completado un verso indirecto con Rise Kamishiro. Recompensa. 10 puntos de fusión. Espera, ¿en serio? Byakuya estaba agradablemente sorprendido. ¿También podía ganar puntos de fusión de esta manera? Su decisión de seguir interactuando con Rise definitivamente estaba dando frutos. Los desencadenantes de recompensas del sistema parecían estar en todas partes. ¿Cómo está? Tienes razón, un poco de dulzura no está mal. Byakuya asintió. Me alivia tanto. Estaba preocupada de que no te gustara. Rise puso una mano sobre su pecho, luciendo adorablemente aliviada. Sabes, ambos somos tipo A, parecida edad, ambos fans del trabajo de Takatsuki-sensei, y ahora incluso compartimos gustos similar en café. Dejó que la atmósfera se volviera ligeramente íntima, aunque su entrega permaneció sin esfuerzo natural. Sí, realmente parecemos compatibles. Byakuya sonrió. Ah, lo siento, acabo de recordar algo que debo atender. La expresión de Rise se volvió apologética. ¿Qué tal si nos vemos aquí de nuevo mañana, misma hora? No hay problema. Entonces tienes que venir, Byakuya-kun. Quiero aprender tanto más sobre ti. Le lanzó una mirada coqueta, la sugestividad prácticamente irradiando de ella. Claro. Byakuya reconoció la clásica táctica de empuje y tirón. Si fuera algún chico inexperto, probablemente pasaría cada momento consciente hasta mañana pensando en ella. Con eso, Rise se fue. Saliendo de ante Iku, mantuvo su sonrisa serena, manos plegadas frente a ella, aferrando una elegante bolsita pequeña a la imagen de refinamiento. Pero bajo esa exterior gentil acechaba la salvaje devoradora de atracones. Ahora mismo, Rise ya planeaba cómo jugar con Amada Byakuya. Su confesión inesperada le había dado una idea deliciosa. ¿Qué tal si primero hago que este chico se enamore perdidamente de mí, luego le doy la sorpresa de su vida? Cuando finalmente saboreara su comida, ¿qué expresión haría? Solo pensarlo era emocionante. Capítulo 3. Touka Kirishima. Después de que Rise se fue, Byakuya se quedó atrás. Sin prisa por irse. Después de todo, esta cafetería estaba llena de personajes principales de la historia original: gerente Yoshimura, Touka Kirishima, Yomorenji. Tal vez podría activar más recompensas del sistema. No es que planee molestarlos o acercarse directamente. Había una estantería en la cafetería, así que Byakuya decidió tomar algo para leer mientras terminaba su café. Entre la selección, vio varias obras de Sen Takatsuki. Dado que esta línea temporal era ligeramente antes de que comenzara la historia original, ya era una autora famosa. Byakuya estaba genuinamente curioso por su escritura. Después de todo, sabía exactamente quién era realmente la joven autora más vendida: el Buotuerta calificado SSS, Eto Yoshimura, líder de Aogiri Tree. Eso hacía que su trabajo fuera muy interesante para él. Seleccionó su novela debut, Carta a Kafka. La serie original nunca detalló su contenido, así que esto era esencialmente una experiencia de lectura completamente nueva. Mientras se sumergía en el libro, los ghouls cercanos continuaban susurrando sobre él. Ding. El anfitrión ha leído Carta a Kafka. Recompensa. 1 punto de fusión. A mitad del libro, el sistema se activó de nuevo. Solo 1 punto, pero lo importante era cuán amplios eran los desencadenantes de recompensas. Incluso leer podía ganar puntos claramente porque era obra de Takatsuki. Más valía leer todo lo que ella había escrito. Su atención volvió al libro. Incluso a mitad, el estilo distintivo de Takatsuki era inconfundible. La atmósfera opresiva, la desesperación, la visión del mundo pesimista, la desconfianza hacia todos y todo, estos elementos solo podían venir de alguien como Eto Yoshimura, que creció en el brutal infierno del Distrito 24. Sin embargo, la historia en sí era cautivadora, y su voz única era una fortaleza en vez de debilidad. Estilo distintivo siempre vence a la convención genérica. De repente, el estómago de Byakuya rugió. Mirando el reloj, se dio cuenta de que ya era de noche. Hora de cenar. Marcó su página y se acercó al mostrador. Disculpa, ¿podría prestarme este por la noche? Lo devolveré primero cosa mañana. La chica en el mostrador tenía cabello corto azul morado, flequillo casi cubriendo su ojo derecho. Vestida en su uniforme de trabajo, tenía facciones delicadas y un aire de reserva tranquila. Touka Kirishima. Byakuya la reconoció instantáneamente. Su expresión era fría. Lo siento, no tenemos servicio de préstamo.
Pero si realmente quieres prestarlo, puedes dejar un depósito. Devuélvelo mañana y lo recuperarás. Principalmente porque este tipo podría ser comido por Rise en cualquier segundo, pensó ella. Al menos un depósito cubriría el libro. Me parece bien. Byakuya metió la mano en su bolsillo y encontró dinero. Simultáneamente, el sistema le dio información de fondo. Su dirección de casa, padres fallecidos, una casa, un auto, y matrícula en la Universidad Kami. Todo fabricado por el sistema, por supuesto. Simplemente había editado la realidad de este mundo, tan fácilmente como un autor revisando su manuscrito. Universidad Kami era la institución premier de Tokio, básicamente equivalente a Ivy League. No exactamente fácil de entrar. El sistema realmente había dorado su currículum. Pero comparado con fusionar con Uchiha Madara, el resto era solo adorno. Pagó el depósito, tomó carta a Kafka, y se fue. Mientras se alejaba, Touka miró su figura que se retiraba. Oh cielos, Touka-chan interesada en ese chico. Calla Irimi, otra mesera, la molestó. Ni lo sueñes. Solo me enoja ver a Rise marcar a otro humano como presa. Nada que podamos hacer. Esa mujer es un desastre ambulante. Aparentemente cada distrito donde ha vivido terminó en caos. Incluso hizo que capturaran al líder del distrito 6 por el CCG. Irimi suspiró. Lo sé. Por eso me mantengo al margen. Touka apartó el pensamiento. Ninguna entendía por qué el gerente Yoshimura toleraba a alguien como Rise. Desde una perspectiva omnisciente, la respuesta era simple. La verdadera identidad de Rise era como criadora para el clan Oasu, el mayor enemigo de la familia Yoshimura y los antagonistas principales de este mundo. Si Yoshimura se movía contra Rise, el pacífico refugio que había trabajado tanto para construir sería destruido. Así que hacía la vista gorda ante sus excesos. Pero Touka, Irimi, y el otro personal no sabían nada de la historia de Yoshimura con los Oasu. Su contención les era incomprensible. Mientras tanto, Byakuya iba camino a casa, leyendo mientras caminaba, usando su visión periférica para evitar peatones. Entonces vio una silueta familiar. Levantó la vista y ahí estaba Eto Yoshimura, la autora del mismo libro en sus manos. Senta Katsuki. Capítulo 4. Eto Yoshimura, Senta Katsuki, la pequeña joven frente a él tenía cabello verde salvaje cayendo más allá de sus hombros, una figura esbelta, y ojos como esmeraldas pulidas. A pesar de su apariencia juvenil, casi adolescente y altura de apenas 5 pies, en realidad tenía 24 años. Y su verdadera naturaleza contrastaba fuertemente con su exterior delicado. Si Rise Kamishiro era brutal, Eto Yoshimura estaba en otra liga completamente. Nacida de una unión humano-ghoul, Eto era un ghoul de un ojo natural a diferencia de medio ghouls artificiales como Ken Kaneki llegaría a ser. Actualmente era el único medio ghoul nacido naturalmente en existencia. Su poder excedía muy por encima de ghouls ordinarios. Públicamente, se la consideraba el ghoul más fuerte vivo y entre los más salvajes. Byakuya sintió una sacudida de sorpresa. ¿Encontrarme con Eto simplemente caminando por la calle? Pero rápidamente lo razonó. Probablemente no era coincidencia. Su contacto inusual con Rise debió haber atraído la atención de Eto. En la historia original, Aogiri Tree siempre había buscado capturar a Rise por su identidad. Como el búho tuerto que fundó Aogiri y como hija de Yoshimura, Eto albergaba profundo odio hacia el clan Oasu. Naturalmente, tomaría interés en Rise, quien tenía una posición especial dentro de esa familia. Hola, deberías mirar por dónde caminas. Eto habló primero, su tono juguetón. Gracias por la advertencia. Seré cuidadoso. Byakuya respondió normalmente, sin mostrar signo de reconocerla. Cuídate. Tarareando una melodía alegre, se alejó caminando. Aparentemente solo una extraña pasajera. Si Byakuya no supiera mejor, su casual cuídate no habría significado nada. Pero conociendo los secretos de Rise, la implicación era cristalina. Esto lo confirmaba. Su casual encuentro era absolutamente por Rise. Un breve intercambio, solo unas palabras, pero la verdadera preocupación era que ahora probablemente estaba bajo vigilancia por Eto y Aogiri Tree. Solo vigilancia, sin embargo. Como su padre Yoshimura, Eto no actuaría precipitadamente contra Rise. La amenaza Oasu la mantenía de no moverse personalmente, como mucho, enviaría subordinados como Yamori para hacer la captura. Lo sé. Byakuya murmuró en respuesta a su juguetona advertencia. Silencioso, pero Eto lo oyó. No es que le importara. Ella no miró atrás, pero una pequeña sonrisa curvó sus labios. Interesante. Este tipo que se acercó e incluso confesó a Rise no era tan simple como parecía. Sin embargo, a pesar de su extensa red de inteligencia, no tenía absolutamente ninguna información sobre él.
Podía decir por su olor que no era un ghoul. Entonces, ¿qué era? ¿Humano? ¿Algo más? ¿A qué facción pertenecía? ¿Y por qué leía su novela debut, Carta a Kafka? Eto se encontró creciendo cada vez más curiosa sobre este extraño. Byakuya llegó a casa. Su residencia también estaba en el Distrito 20, territorio de Yoshimura, el área más segura en Tokio. Dado que las universidades japonesas típicamente no proveen dormitorios, los estudiantes o rentan apartamentos o viajan desde casa. Vivir cerca de la Universidad Kami hacía las cosas convenientes. Pasando un espejo, Byakuya pausó. Había estado curioso si su apariencia había cambiado después de transmigrar. Su cuerpo se sentía igual, pero su peinado definitivamente había cambiado mucho más largo que antes. Sus facciones faciales habían cambiado también. Mirando en el espejo, mismas facciones. Cejas afiladas, ojos impactantes, guapo sin perder un borde de intensidad. Aunque su rostro no se parecía particularmente al de Madara, su peinado claramente era de la misma plantilla solo más corto, aproximadamente como el look Noche Roja de Obito sin la longitud colgante. Con ese peinado más el Sharingan de Madara, incluso sin facciones idénticas, el parecido sería inconfundible. Hablando de eso, su Sharingan de un Tomoe había permanecido desactivado. Lo activó a voluntad. Carmesí inundó sus iris, un solo Tomoe apareciendo en cada ojo. Instantáneamente, su visión y percepción se agudizaron dramáticamente. Como tener ojos completamente nuevos. El Sharingan estaba completamente integrado con él, parecía haber heredado rasgos de linaje sanguíneo Uchiha, capaz de activarlo o desactivarlo a voluntad. Después de experimentar brevemente sus efectos, lo apagó. No había necesidad de mantenerlo corriendo constantemente, drenaría chakra e invitaría problemas. En este mundo, la sociedad humana albergaba profunda hostilidad hacia ghouls por razones obvias. El carmesí del Sharingan se veía demasiado similar a un Kakugan de ghoul. Caminar con ojos rojos causaría pánico masivo como mínimo, con complicaciones interminables siguiendo. Después de cocinarse la cena, Byakuya terminó Carta a Kafka esa noche antes de ducharse e irse a la cama. Ding. El anfitrión ha terminado Carta a Kafka. Recompensa. Un punto de fusión. A la mañana siguiente, antes de ir a la escuela, Byakuya devolvió Carta a Kafka ante Iku como prometió. Dado que Touka también tenía escuela, el gerente Yoshimura mismo manejó la transacción. Tu depósito, completo. Por favor, cuéntalo. Yoshimura sonrió cálidamente, su tono gentil. Nadie adivinaría que este amable anciano era el ghoul calificado SSS Buro que no mata, cuyo mismo nombre infundía miedo en humanos e investigadores de ghouls por igual. Capítulo 5. Una cita con Rise Kamishiro. Gracias. Con el depósito en mano, Byakuya se dirigió a la Universidad Kami. Yoshimura sabía perfectamente qué destino esperaba a cualquier humano que se acercara a Rise. Pero no intervendría. Para él, Byakuya era solo un humano ordinario. Aunque Yoshimura había abandonado hace mucho dañar humanos, no arriesgaría todo por un extraño. En la historia original, su actitud inicial hacia Kaneki era la misma cuando Aogiri capturó por primera vez a Kaneki, Yoshimura fue reacio a montar un rescate. Solo cambió de opinión después. Y en última instancia, esa misión de rescate aceleró tanto su propia caída como la destrucción de Anteiku. Su renuencia inicial era completamente comprensible. Menos de media hora después, Byakuya llegó a la Universidad Kami a pie. Primera vez aquí. Necesitaría familiarizarse con el campus usando señales y mapas. Según el sistema, era estudiante de literatura. Solo seguir el horario y asistir a clases. Dado que todos eran freshmen nuevos, su aparición repentina no levantaría cejas incluso sin intervención del sistema. Las clases eran manejables, mayormente materias de artes liberales, solo escuchar y tomar notas. Aún no conocía a ningún compañero de clase. Entre clases, revisaba sus notas solo. Crecer más fuerte no significaba descuidar la educación, incluso Touma de Acertain Magical Index aún tenía que asistir a la escuela y sesiones de estudio intensivo. Al mediodía, sus clases terminaron. En Japón, freshmen y sophomores de universidad promedian solo unas 4 horas de clase diarias. Juniors y seniors tienen aún menos, lo que explicaba cómo Kaneki en la historia original tenía tanto tiempo libre para pasar en Anteiku. Plan para la tarde. Almuerzo en la cafetería, luego encontrarse con Rise en Anteiku. No había olvidado la promesa de ayer. Después de obtener su comida, Byakuya buscó una mesa vacía difícil en hora pico de almuerzo y finalmente encontró una de 4 asientos sin nadie más. Apenas había empezado a comer cuando alguien se acercó. Disculpa, ¿te molesta si me siento aquí? Byakuya levantó la vista.
Un joven de su edad aproximada, con facciones delicadas casi femeninas, sonrisa amistosa, y una pequeña marca bajo su ojo derecho. Nimura Furuta. Los palillos de Byakuya pausaron momentáneamente. Furuta efectivamente era estudiante de Kami en este punto de la línea temporal, pero encontrarse con él en un campus tan grande. No coincidencia. Basado en lo que Byakuya sabía, Furuta actualmente estaba monitoreando a Rise y probablemente ya planeando el incidente de la viga de acero. Dado que vigilaba a Rise, obviamente sabía sobre la falsa relación de Byakuya con ella. En la historia original, Kaneki había admirado secretamente a Rise pero nunca realmente salió con ella. Byakuya, sin embargo, había confesado en el día 1 y ahora oficialmente saliendo con ella. No era de extrañar que Furuta viniera a investigar. Por supuesto, adelante. Byakuya respondió cortésmente. Estaba curioso de qué quería Furuta. Gracias. Pero Furuta simplemente se sentó y comió. Nada más. Din. El anfitrión ha compartido una comida con Nimura Furuta. Recompensa. Un punto de fusión. Bueno, al menos sacó algo de ello. Para tanto Eto como Furuta, Byakuya parecía un humano ordinario que había tropezado en la órbita de Rise. Lo observarían a distancia como mucho, no razón para decirle nada significativo. Esa tarde, Byakuya regresó a Anteiku. Rise había llegado antes que él. Pero lo que atrajo más su atención fue alguien sentado no lejos de ella, un joven delgado con corte de cabello simple, sosteniendo una copia de The Black Goatsek. Ken Kaneki. No sorprendente. En este punto de la línea temporal, Kaneki estaba alimentando un enamoramiento secreto por Rise y visitaba esta cafetería siempre que posible solo para verla de reojo. Debió haber estado ocupado ayer. Byakuya no iba a saludar a alguien que no lo conocía. Caminó directamente hacia Rise. Lo siento, Rise-san. ¿Te hice esperar? Dado su estatus de estudiante y edades similares, Rise-san se sentía más apropiado. Para nada. Yo también acabo de llegar. Su sonrisa era suave y cálida. Oyendo su intercambio, la atención de Kaneki se desplazó inmediatamente. ¿Qué está pasando? Esa chica linda parece muy familiar con ese tipo. Su libro yacía olvidado en sus manos, claramente solo fingía leer ahora, robando miradas hacia ellos. Por cierto, Byakuya-kun, ¿estás libre esta tarde? Si no, tal vez podríamos salir juntos. La voz de Rise se volvió esperanzada. He oído que las citas son la forma más básica para que las parejas se acerquen más. Me encantaría. He estado esperando pasar más tiempo contigo, Rise-san. Byakuya aceptó sin dudar. Oyendo esto, el mundo de Kaneki se hizo añicos. Lucía completamente devastado, luchando por procesar lo que acababa de oír. ¿Cita? ¿Pareja? Esa chica linda ya es novia de alguien. En ese momento, el sistema de Byakuya se activó de nuevo. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Ignorar al deprimido Ken Kaneki. Recompensa. Un punto de fusión. Opción 2. Discutir obras de Senta Katsuki con Ken Kaneki, reclamando ser fan Feiyou. Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 3. Marchar hacia Ken Kaneki, gritar y decirle que quite los ojos de tu novia. Recompensa. 20 puntos de fusión. Capítulo 6. Pobre Kaneki. Mirando las tres opciones frente a él, Byakuya se quedó sin palabras ante la tercera. Sabiendo perfectamente que Kaneki tenía un enamoramiento por Rise, el sistema quería que devastara psicológicamente al tipo. Parecía excesivamente cruel. Claro, la tercera opción ofrecía más puntos de fusión, pero Byakuya no era del tipo que perseguía recompensas máximas ciegamente. El contexto importaba. Incluso cuando había visto Tokyo Ghoul, siempre había sentido que Kaneki tenía una vida dura desde el principio. Tener al sistema empujándolo a destruir emocionalmente al tipo, no podía traerse a sí mismo a hacerlo. La segunda opción tendría que servir. No era difícil de todos modos solo entablar conversación con Kaneki sobre libros. Pero ahora no era el momento. Rise ya lo estaba jalando hacia su cita. Antes de irse, Byakuya miró deliberadamente en dirección de Kaneki para evitar que el sistema lo contara como ignorarlo. Kaneki, que había estado robando miradas hacia ellos, lo notó inmediatamente y apartó la mirada en pánico. Lo último que quería era que el novio lo pillara y causara problemas. Rise notó a Byakuya mirando a otro lado. ¿Pasa algo? No, hasta que salieron, lo respondió Byakuya. Nada mucho. Solo sentí que ese tipo te estaba mirando. ¿En serio? Rise inclinó la cabeza inocentemente. Byakuya-kun, no estarás celoso, ¿verdad? No hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparte, tú eres el único en quien estoy interesada.
Claramente estaba tratando de envolverlo alrededor de su dedo. Por supuesto. Nunca dudaría de tus sentimientos, Rise-san. Byakuya asintió. Si solo pudiera sonrojarse a voluntad, le habría dado la expresión perfecta de tímido e inocente. Caminando juntos, Byakuya no alcanzó la mano de Rise. Normalmente, un chico debería tomar iniciativa en momentos como este. Pero su relación era falsa, después de todo. A pesar de su hábito de seducir hombres antes de devorarlos, Rise nunca había dejado realmente que nadie la tocara. Los atraía, luego los masacraba y consumía antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Comparado con su patrón usual, aceptar la confesión de Byakuya ya era su movimiento más fuera de personaje. Por supuesto, eso también significaba que si Byakuya fuera verdaderamente solo un humano ordinario, terminaría sufriendo la muerte más grotesca de todas sus víctimas. Dado la personalidad de Rise, intentar tomar su mano probablemente resultaría en rechazo educado, pero rechazo de todos modos. Sin embargo, tal vez valía la pena probar su reacción. También haría su acto de joven ingenuo más convincente. Con ese pensamiento, audazmente alcanzó su mano. Jugó con la hesitación, ese típico vaivén ansioso de querer pero no atreverse antes de finalmente comprometerse y tomar su mano. Ding. El anfitrión ha completado tomar de la mano con Rise Kamishiro. Recompensa. 5 puntos de fusión. Para ahora, Byakuya no se sorprendió que este tipo de cosa ganara puntos. Un destello de disgusto pasó por los ojos de Rise. Para ella, Byakuya era solo comida, ser tocada por él no era precisamente agradable. Pero en vez de mostrar resistencia, suavemente retiró su mano como si fuera natural, apuntando hacia algo a la distancia. Byakuya-kun, me encantaría probar los postres de esa tienda de allá. Tal como esperaba, pensó Byakuya con una sonrisa interna. Dentro de la tienda de postres, cada uno pidió algo dulce. A mitad, Rise se levantó. Disculpa, necesito usar el baño. Claro. Byakuya asintió. Sabía que probablemente iba a vomitar. Los ghouls no podían digerir comida humana, sabía completamente repugnante para ellos y dañaría sus cuerpos si se quedaba dentro. Muchos ghouls aprendían a comer falso para mezclarse. Tragar sin masticar, luego purgar antes de la digestión. La cita continuó sin que Rise hiciera ningún movimiento para comérselo. Claramente estaba enfocada en usar coqueteo y manipulación sutil para hacerlo caer completamente por ella. Cuando llegó la hora de despedirse, Rise sonrió cálidamente. Realmente disfruté hoy. Espero que Byakuya-kun también. Lo pasé genial pasar tiempo con una chica tan hermosa. Byakuya se rascó ligeramente la mejilla. La expresión de Rise se volvió tímida, deleite irradiando de sus facciones. La atmósfera era perfecta. Lástima que ninguno de los dos fuera genuino. Nos vemos en la cafetería de nuevo mañana. Hay una película que quiero ver. ¿Vendrías conmigo, Byakuya-kun? Aún no había terminado de jugar con su presa. Absolutamente. Byakuya aceptó sin dudar. Después de despedirse de Rise, Byakuya regresó a Anteiku. Seguro, Kaneki aún estaba ahí, leyendo. Sus ojos se encontraron brevemente cuando Byakuya entró. Kaneki apartó inmediatamente la mirada, fingiendo no haberlo visto. Byakuya caminó directamente hacia él. Sudor frío apareció en la frente de Kaneki, claramente esperaba confrontación. ¿Ese libro que lees, no es una de las obras de Takatsuki-sensei? Byakuya habló primero. Lo siento mucho. Kaneki soltó una disculpa por reflejo. Un momento después, procesó lo que realmente se había dicho. ¿Eh? Oh. Sí, este es de Black Goat Sake de Sen Takatsuki. Su reacción agitada hizo que Byakuya sonriera incómodamente. Qué coincidencia, yo también soy fan de Takatsuki-sensei. Byakuya mantuvo su tono amistoso. Ding. El anfitrión ha completado la opción 2. Recompensa. 10 puntos de fusión. Sintiéndose sin hostilidad, Kaneki gradualmente se relajó. ¿En serio? Su rostro se iluminó con emoción genuina. Claro, este tipo salía con esa chica linda, pero encontrar a alguien que compartiera su amor por el trabajo de Takatsuki aún valía la pena alegrarse. Leer era su único pasatiempo real, después de todo. Capítulo 7. Emboscado. Por supuesto. Aún no he leído todo lo que ha escrito, pero después de terminar Carta a Kafka, quedé enganchado. Byakuya se sentó frente a Kaneki. ¿Te molesta si me uno? Esto no era por el sistema, la misión de selección divina ya estaba completa. Podría haberse ido simplemente. Solo quería charlar con Kaneki. Eso era todo. Por supuesto. Por favor, siéntate. El tono de Kaneki permaneció un poco rígido.
Su personalidad naturalmente introvertida, combinada con el hecho de que Byakuya era el novio de Rise, lo ponía nervioso. Pareces estudiante. ¿No me digas que también estás en la Universidad Kamiri? Preguntó Byakuya, fingiendo ignorancia. No podía revelar exactamente que ya sabía todo sobre Kaneki. Y Kamiri era la universidad más cercana a una suposición razonable. Sí, en realidad. ¿Tú también eres estudiante ahí? La curiosidad de Kaneki se avivó. Eso es correcto. Departamento de Literatura. Soy Ama Byakuya. Yo, estoy en el mismo departamento. Kaneki lucía atónito. ¿Esta coincidencia? Mismo departamento, mismo gusto en autores. Soy Ken Kaneki. Encantado de conocerte. Hablar con alguien que compartía tanto su carrera como sus intereses literarios se sentía genuinamente agradable. Solo había tenido un amigo. Hacer otro no estaría mal en absoluto, incluso si ese amigo resultaba ser el novio de ella. Ding. El anfitrión se ha hecho amigo de Ken Kaneki. Recompensa. 2 puntos de fusión. Su conversación sobre el trabajo de Takatsuki fluyó naturalmente, y antes de darse cuenta, se habían hecho amigos. Kaneki parecía haber olvidado o tal vez aceptado que Byakuya era el novio de Rise. Dado su personalidad, nunca haría algo tan audaz como robar la novia de otro. Y ahora que eran amigos, tener sentimientos hacia la novia de un amigo se sentía aún más inapropiado. Byakuya prestó más libros de la estantería de la cafetería. Ding. El anfitrión ha leído de Blagojacek. Recompensa. 1 punto de fusión. Ding. El anfitrión ha terminado de Blagojacek. Recompensa. 1 punto de fusión. Para cuando la cafetería estaba casi cerrando, Byakuya y Kaneki finalmente se dirigieron a casa. Habían pasado la tarde leyendo obras de Takatsuki juntos, ocasionalmente compartiendo pensamientos. Nada más. En su camino a casa, Kaneki se sintió genuinamente feliz. Ide era su mejor amigo, su único amigo hasta ahora, pero Ide no compartía su pasión por los libros. Byakuya llenaba ese vacío perfectamente. Mientras tanto, Byakuya caminaba la misma ruta a casa que la noche anterior, pasando por varios callejones. Los pasajes estrechos estaban desiertos. Era tarde, y en un mundo donde existían ghouls, la gente evitaba áreas aisladas después del anochecer. Byakuya sabía que debía tener cuidado. Encontrarse con un ghoul calificado S o superior sería problema. Su fuerza actual podría no ser suficiente. Los ghouls se veían humanos, pero sus capacidades físicas estaban en un nivel completamente diferente. Su progreso de fusión era solo LV1. Probablemente no tenía ni un porcentaje del verdadero poder de Madara. Olvídate de Madara 6 caminos, un Sharingan de un Tomoe apenas se comparaba con el Rinnegan. Aún así, encontrarse con un ghoul calificado S o superior en el distrito 20 era improbable. Aparte de unos pocos rompedores de reglas como Rise, la mayoría de ghouls aquí no se atrevían a desafiar a Yoshimura. Y Rise no lo atacaría ahora. Eso no sería lo suficientemente entretenido para ella. Byakuya decidió tomar la ruta más larga alrededor de las calles principales en vez de cortar por el callejón. Pero antes de poder salir, pasos resonaron detrás de él. Se giró. Un hombre con expresión hostil se acercaba. Los ojos del hombre aún no se habían convertido en Kakugan, pero los instintos de Byakuya gritaban Ghoul. En serio, esos bastardos de Anteiku no nos dejan cazar humanos. Estoy harto de comer solo cadáveres podridos. El hombre murmuró quejas que sonarían bizarras para cualquier persona ordinaria, pero Byakuya entendió perfectamente. Esto confirmaba su sospecha. Su ceño se frunció. Así que este tipo planea hacerme su comida. Si quieres comerme, entonces ven. La voz de Byakuya era plana. El rostro desconocido del hombre le dijo todo. Este no era un ghoul poderoso. Cualquiera notable en el distrito 20, al menos calificado ese Byakuya lo reconocería. Perfecto. Hora de práctica. Aún no había usado siquiera las habilidades de Madara. ¿Oh? ¿Sabes que soy un ghoul y no huyes? El hombre pareció sorprendido. La mayoría de humanos estarían gritando y huyendo ahora. Sin embargo, este chico permanecía calmado. Si no fuera por la ausencia de un quinqué, el hombre podría haber sospechado que era un investigador del CCG, faroleando. El hombre resopló y se lanzó. Sus ojos se volvieron carmesí, el Kakugan con la esclerótica cambiando a negro. Su expresión se torció en algo feral. Un Kakukagune verde oscuro erupcionó de su coxis, grueso y como cola. El arma primaria de un ghoul para cazar. La mirada de Byakuya se endureció. Sus pupilas negras cambiaron a carmesí Sharingan de un Tomoe activado. Justo cuando el hombre estaba a punto de alcanzarlo, notó que los ojos de Byakuya también se habían vuelto rojos. Su expresión cambió dramáticamente.
Su mente se quedó en blanco. Capítulo 8. Parpadeo corporal y gran bola de fuego. El primer instinto del hombre fue confundir el Sharingan con un Kakugan. De ahí su congelamiento momentáneo. Los ghouls usualmente podían identificar a los suyos por olor. Este chico olía completamente humano. ¿Cómo podía tener Kakugan? A menos que, algunos ghouls que vivían entre humanos tenían su olor enmascarado por exposición constante. Tal vez ese era el caso aquí. El hombre frenó en seco, abandonando su ataque. Maldita sea. Pensé que había encontrado una comida fácil, pero es uno de nosotros. Lucía completamente disgustado. La carne de ghoul no sabía nada como la carne humana. Sus papilas gustativas únicas hacían la comida normal repugnante, y los ghouls compañeros sabían igual de terrible. Solo la carne humana era deliciosa. Cazar humanos también los fortalecía recargando células RC. Mientras que el canibalismo, comportamiento Kakuja, podía lograr resultados similares, el sabor era mucho peor, y pocos ghouls perseguían poder tan desesperadamente. Confundir a Byakuya con un ghoul había arruinado completamente el humor del hombre. Lárgate. Este es mi territorio de alimentación. Acércate de nuevo y te haré pedazos. Su tono era vicioso. Los territorios de alimentación eran áreas que los ghouls reclamaban para cazar humanos. Ghouls más fuertes aseguraban ubicaciones más grandes y mejores. Invadir el territorio de otro usualmente significaba una pelea brutal a muerte. Pero eso solo aplicaba entre ghouls. Byakuya no era uno. Esas reglas no significaban nada para él. Si dejo pasar esto después de ser amenazado así, sería un felpudo. Sin una palabra, Byakuya canalizó chakra y ejecutó la técnica de parpadeo corporal rango D. Si tenía chakra. Sin él, el ninjutsu sería imposible. Las células de Hashirama LB1 lo proveían, junto con una porción del chakra propio de Madara. Ambos se habían fusionado perfectamente. En un instante, Byakuya apareció detrás del ghoul. El body flicker rango de no podía cubrir grandes distancias, pero como el hombre ya se había acercado, era suficiente. El movimiento instantáneo no era sobre velocidad, era sobre ser imposible de reaccionar. El ghoul nunca lo vio venir. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Byakuya formó el jutsu mentalmente. Chakra se reunió en su garganta, y una bola de fuego erupcionó de su boca, expandiéndose rápidamente en un blase masivo que envolvió al ghoul. A pesar de nunca haberlo practicado, la técnica vino naturalmente como si la hubiera dominado hace mucho. La gran bola de fuego era algo decepcionante en Naruto, constantemente esquivada, absorbida o bloqueada, pero su poder crudo era innegable. El ghoul se giró justo a tiempo para ver el infierno acercándose. Sus ojos se abrieron en terror. ¡Ya! Las llamas abrasadoras arrancaron un grito agonizante. La carne de ghoul era mucho más dura que la humana. Armas ordinarias apenas podían rayarlos, pero incluso eso no podía resistir el calor extremo de la gran bola de fuego. El problema era la regeneración de ghoul. Matar uno instantáneamente era casi imposible. Este ataque solo no era letal. Byakuya vio una barra de metal en el suelo y la agarró. La legendaria espada de física. Armas normales no podían herir ghouls, y una barra definitivamente era normal. Pero fuerza bruta podía cambiar eso. Tenía el taijutsu de Madara. Solo una fracción, pero sería suficiente. Canalizando toda su fuerza, Byakuya golpeó el Kagune del ghoul. Ya debilitado por las llamas, el Kagune no podía mantener su dureza usual. El golpe lo agrietó. El ghoul estaba demasiado consumido por el dolor para darse cuenta del peligro. Sus habilidades defensivas y regenerativas no negaban sus receptores de dolor. Byakuya golpeó de nuevo, cortando el Kagune completamente. Descartó la barra y empuñó el Kagune cortado en su lugar. En este mundo, el CCG usaba armas llamadas Kinkes, fabricadas de Kakuo y Kagune de ghoul. La clave era que los Kagune poseían increíble poder de corte y durabilidad. Un Kagune cortado hacía una excelente arma improvisada. Muy superior a cualquier barra. Con un movimiento fluido, Byakuya clavó el Kagune a través del cuerpo del ghoul, perforando el Kakuo, el órgano en la raíz del Kagune, el punto más vital de un ghoul. Los gritos pararon. El ghoul colapsó, apenas aferrándose a la vida. La muerte era solo cuestión de tiempo. Tal vez en sus momentos finales, lamentó elegir el objetivo equivocado. Ding. El anfitrión ha derrotado a un ghoul calificado B. Recompensa. 5 puntos de fusión. Así que pelear ghouls también da puntos. Excelente noticia. Otro camino para crecer más fuerte. Byakuya revisó su panel del sistema. Los puntos de fusión ahora totalizaban 87, solo 13 más hasta LB2. Cuando eso pasara, todas sus habilidades mejorarían significativamente. El Sharingan definitivamente evolucionaría más allá de un Tomoe.
Capítulo 9. El pasado de Rise. Byakuya dejó el cadáver donde estaba, descartó el Kagune, y solo tomó la barra de metal. No quería dejar evidencia que pudiera atraer policía o investigadores del CCG. No es que la autodefensa contra un ghoul fuera ilegal, los ghouls no tenían protecciones legales. Pero explicar cómo había matado uno sin un Kinke sería problemático. Sin rastros obvios, un ghoul muerto no levantaría mucha alarma. Ghouls matándose entre sí era lo suficientemente común que las autoridades rara vez investigaban causas de muerte. El Kagune se deterioraría sin las células RC de su huésped, disolviéndose eventualmente por completo. Por eso los Kinkes requerían tanto Kagune y Kakuou. El Kakuou sostenía el Kagune. Debería conseguirme un Kinke. El pensamiento cruzó su mente mientras dejaba el callejón. En su estado actual, un arma adecuada ayudaría inmensamente. Pelear ghouls a manos desnudas era ineficiente. Pero obtener un Kinke significaba unirse al CCG, la Comisión de Contra Ghoul, la agencia gubernamental de Tokio dedicada a combatir ghouls. Solo investigadores certificados mínimo rango 2, estaban autorizados a portar Kinkes. Rangos del CCG de menor a mayor. Rango 3, rango 2, rango 1, primera clase, clase especial asociada, y clase especial. Debajo de rango 3 estaban meros asistentes, personal de soporte no combatiente sin rango oficial. Tal vez debería visitar el CCG pronto. Distrito 20, Cine. Después de encontrarse en Anteiku, Byakuya y Rise habían llegado aquí. La línea temporal de este mundo era aproximadamente finales de los 2000 a principios de 2010. La mayoría aún usaba teléfonos plegables. Los smartphones no eran aún ubicuos, y los cines permanecían como entretenimiento popular. Boletos comprados, encontraron asientos cerca del medio. Byakuya no era particularmente entusiasta del cine, pero acompañar a una chica se sentaría por todo. Independientemente de todo lo demás, Rise aún era una chica. Una chica extraordinariamente salvaje, pero aún. A mitad, Byakuya notó algo sobre el tema central de la película. Tenía similitudes impactantes con la vida real de Rise. La protagonista femenina sufría maltrato constante de su familia, valorada solo como herramienta para hacer dinero, mientras sus hermanos recibían todo el favoritismo. La trama acababa de introducir un protagonista masculino que presumiblemente la ayudaría a escapar de su hogar tóxico. Byakuya conocía la historia real de Rise. Era aún más trágica que la ficción de la película. Rise nació en el clan Oasu, una familia ghoul, posiblemente la más poderosa en Japón. Su linaje sanguíneo era excepcionalmente puro, conteniendo genética ghoul Oasu sin diluir. En cualquier novela de cultivo, tal pureza la haría una prodigio atesorada. Pero los Oasu valoraban linaje sanguíneo humano. Cuanta más sangre humana poseía un Oasu, mayor su estatus. La sangre ghoul pura de Rise la hacía una marginada. El linaje sanguíneo difería del principio de mezcla alf humano o alf ghoul. La mayoría de ghouls llevaban algo de genética humana. Linaje sanguíneo se refería a algo completamente diferente. El bajo estatus de Rise significaba que no podía vivir con la familia principal. Fue enviada a un lugar llamado el Jardín Iluminado por el Sol. Ni siquiera podía heredar el nombre Wasu, permaneciendo sin nombre hasta que después tomó Kamishiro como apellido. Lo peor de todo, su linaje sanguíneo puro, la misma cosa que la condenó, la hacía ideal como breeder. Una madre. En otras palabras, una máquina de hacer bebés. El horror era evidente. Si su amigo de infancia Nimura Furuta no la hubiera ayudado a escapar del Jardín Iluminado por el Sol, aún estaría atrapada. Incluso ahora, los Oasu la cazaban. Si la recapturaban, escapar sería casi imposible. Sin embargo, continuaba cazando humanos descaradamente reckless y casual sobre su situación. Los créditos rodaron. Finalmente terminado. Todos tenían razón, realmente fue bueno. Rise sonaba algo conmovida. Rastros de lágrimas eran visibles en sus mejillas. Aparentemente la película la había hecho llorar. Byakuya asumió que era un acto y no comentó. Fue bueno, estuvo de acuerdo. Aunque el protagonista masculino era un poco demasiado indeciso y débil. Eso es cierto. Esperó hasta el final para actuar. Si solo se hubiera fugado con ella desde el principio, tanto problema se podría haber evitado. Rise estuvo de acuerdo. Como era una función nocturna, la película terminó pasado las 9 p.m. Camino a casa, continuaron discutiendo la película. Ahí fue cuando dos chicas en uniformes escolares pasaron en dirección opuesta. Touka Kirishima y una compañera de clase. Al ver a Rise con ese chico humano tan tarde en la noche, Touka miró hacia atrás. Miró la figura retirada de Byakuya, frunciendo ligeramente el ceño. Touka. ¿Qué pasa? Su compañera notó que se había detenido. Nada.
Touka apartó la mirada y siguió caminando. Capítulo 10. Avanzando a nivel 2. Sharingan de 3 Tomoe en una intersección, Byakuya y Rise se detuvieron. Sus casas estaban en direcciones diferentes. Muchas gracias por hoy, Byakuya-kun. Rise sonrió. Mi casa está cerca del edificio Takada. ¿Sabes sobre esos asesinatos ahí recientemente? Su voz tembló con miedo. Su expresión se volvió inquieta. ¿Los asesinatos? Oí que era un ghoul. Byakuya respondió mientras pensaba. Ahí viene. Sí, he estado tan preocupada. Apenas puedo dormir por la noche. Ir a casa sola tan tarde es aterrador. Estaba temblando ligeramente, rostro pálido. La implicación no podía ser más clara. Esto era prácticamente explícito. Byakuya había planeado rechazar. Lo que venía obviamente sería Rise revelando su verdadera forma e intentando comérselo. No estaba listo para confrontación directa aún. El CCG la calificaba como clase S a su nivel actual, enfrentar un ghoul calificado S sería difícil. Entonces el sistema interrumpió sus pensamientos. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Rechazar la petición de Rise Kamishiro. Recompensa. Un punto de fusión. Opción 2. Exponer la verdadera naturaleza de Rise Kamishiro ahora mismo y burlarte de su terrible actuación. Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 3. Acompañar a Rise Kamishiro a casa. Cuando ataque, déjale comer tu carne. Recompensa. 100 puntos de fusión. Byakuya pausó, considerando las opciones. Luego cambió completamente de opinión. Entonces déjame acompañarte a casa, Rise-san. Si pasa algo peligroso, puedo protegerte. La oferta del sistema era demasiado buena. 100 puntos de fusión, y el requisito ni siquiera era tan exigente. Solo dejar que Rise tome un bocado. Soportar algo de dolor y terminaría. Tenía células de Ashirama. Su regeneración era sobrehumana. Cualquier carne que Rise comiera crecería de vuelta. Y estaba confiado en poder escapar después. La técnica de parpadeo corporal era perfecta para situaciones como esta. Maravilloso. Tener a Byakuya-kun conmigo me hace sentir mucho más segura. Rise sonrió radiantemente. Mientras caminaban, Byakuya gastó todos sus puntos acumulados como precaución. Ding. El anfitrión ha usado 87 puntos de fusión. Progreso de fusión más 87. Progreso de fusión actual. LB1, 87, 100. También quería ver si los cambios de progreso traían aumentos de poder inmediatos. Avanzar de LB1 a LB2 obviamente causaría un gran salto, pero progreso incremental dentro del mismo nivel. Incierto. La respuesta vino instantáneamente. Sus habilidades físicas y fuerza general mejoraron notablemente. Los cambios eran en tiempo real, no solo en subidas de nivel. Esto le dio aún más confianza contra Rise. Caminando por las calles nocturnas, Byakuya y Rise charlaron casualmente. Su anterior miedo había desaparecido. No temían ataques de ghouls. Cada ghoul en el distrito 20 conocía a Rise. Ninguno sería lo suficientemente estúpido para interferir con ella o su presa marcada. Byakuya-kun, realmente amo estar contigo. Esta noche, de repente Rise se presionó contra su pecho, mejillas sonrojándose con timidez. Por favor no te vayas. Pero un detalle sutil. Sus manos descansaban en su pecho, manteniendo sus cuerpos de presionarse demasiado cerca. Ve bueno. Byakuya fingió excitación nerviosa mientras mantenía su expresión cuidadosamente controlada. Sabía exactamente qué venía. Sus brazos la envolvieron, uno en su cintura, uno en su hombro, asegurando que no pudiera alcanzar nada vital. Me gustas tanto que quiero. Antes de terminar, los dientes de Rise se hundieron en su hombro. Sus ojos destrellaron carmesí. Kakugan activado. Comerte. Dolor abrasador disparó a través de Byakuya. Apretó los dientes y soportó. Rise no solo mordió, arrancó un pedazo de carne. Luego lo empujó hacia atrás. Él deliberadamente tropezó y cayó. Si un bocado no era suficiente para el sistema, le dejaría tomar otro. Hasta entonces, seguiría jugando la víctima ingenua. Ding. El anfitrión ha completado la opción 3. Recompensa. 100 puntos de fusión. Un bocado fue suficiente. El momento en que los puntos registraron, Byakuya los usó inmediatamente. Ding. El anfitrión ha usado 100 puntos de fusión. Progreso de fusión más 100. Progreso de fusión actual. LB2, 87, 500. Nuevas habilidades, incluyendo mejoras. Tree Tomoe Sharingan, células de Ashirama LB2, Taijutsu LB2, Ninjutsu rango B estilo fuego. Gran aniquilación de fuego, Ninjutsu rango B estilo fuego.
Gran destrucción de fuego, ninjutsu rango B estilo fuego. Técnica de escondite en cenizas. Su Sharingan había evolucionado a 3 Tomoe. Taijutsu y células de Hashirama ambos habían subido de nivel. Nuevos jutsus ahora disponibles. Oh my. Este sabor. Mientras Rise tragaba la carne del hombro de Byakuya, sus ojos se abrieron en shock. Era exquisito. Más delicioso que cualquier humano que hubiera comido por un margen significativo. Probablemente debido a la condición física excepcional de Byakuya y las células de Hashirama, su carne se había convertido en el manjar definitivo para Ghouls. Ah. Placer inundó el rostro de Rise. Lamió la sangre de sus labios, su mirada fija en Byakuya con hambre obsesiva.